El jefe infiltrado. ¿Sabéis? Es un reality. Es un programa en el que el CEO o el director de una gran corporación, de una gran empresa, se disfraza, se cambia el rostro, el vestir y se mete entre sus trabajadores. Se maquilla y se cambia el vestir y todo de manera que no lo puedan reconocer. Y así se mete en la cadena de producción, en la barra, donde sea, para ver cómo funciona su empresa, cómo rinden los trabajadores, etc. Es un reality, está todo montado, ¿no? Pero, ¿cuál es la gracia del programa? Ver al director de la empresa en medio de sus trabajadores, y los trabajadores hay de todo. Hay el que es eficiente, el que se preocupa por la empresa y pone todo su esfuerzo, y está el típico perezoso, el típico que cuando el jefe no está o no hay el encargado, pues sale, se toma 20 cafés, pierde el tiempo, critica a la empresa, critica al jefe, critica las formas, critica, ¿verdad? Hay de todo en el rango de los trabajadores. ¿Cuál es el punto de ese programa? El momento al final donde se presentan en el despacho del director y se dan cuenta que aquel delante del cual quizás han estado criticando, perdiendo el tiempo, robando incluso a la empresa, es el director. Es aquel que tiene la autoridad para echarlos, darles un aumento. Todo en ese programa tiene que ver con la identidad de esa persona que se ha infiltrado, cuya identidad es revelada al final para sorpresa de muchos. Algunos con una cara de alegría al ver que sus buenos trabajos son recompensados, y otros que se dan cuenta de, uy, me he metido en un gran problema. Resulta que era el jefe. Ese es el punto del programa. Todo gira alrededor de una identidad que es revelada y el impacto que esto produce en aquellos que lo contemplan. Y sobre esto quiero que meditemos en esta mañana a la luz de un texto que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a Marcos, capítulo 6, vamos a leer del versículo 45 en adelante. Dice así la palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Este es un texto muy conocido, ¿verdad? Muy apreciado. Uno de esos textos que se suelen usar para traer ánimo a los creyentes. Recuerda que en medio de la tempestad Jesús está contigo. Y eso es verdad, como lo veremos. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana es el punto central de este relato, de este texto. Todo gira alrededor de la identidad revelada del hombre que anda sobre el mar. Fijaros que ese es el énfasis del texto. Eso es lo que los discípulos aprenderán después de este suceso, en medio de la situación. Es lo que ellos experimentarán. Verán a Jesús cara a cara, serán puestos cara a cara con el Dios eterno que ha sido encarnado. Lo que encontramos en este texto es una revelación sobre la divinidad de Jesús y el impacto que esto produce en aquellos que son puestos cara a cara con él. Así que vamos a contemplar esto y quiero examinar, quiero meditar en ese texto tomando 3 puntos que vamos a ir llevando a cabo. En primer lugar, quiero que veamos la necesidad de que nuestra visión, nuestro concepto acerca de Jesús sea conforme a la revelación bíblica. En segundo lugar, quiero que veamos cómo Dios dispone todas las cosas en nuestras vidas precisamente para que nuestro concepto de Él sea más bíblico. Y en tercer lugar, quiero que veamos la revelación en sí y lo que esto implica.
primer lugar, como decía, es importante que nuestra visión, concepto de la persona de Jesús sea conforme a su revelación. Es necesario porque todos y cada uno de nosotros corremos el peligro de hacer un Salvador a medida. Todos y cada uno de nosotros podemos tener unas expectativas, un concepto acerca de quién es Jesús. ¿Lo habrás escuchado o lo habrás dicho en alguna ocasión? Yo creo que Jesús tal, ¿verdad? Estás expresando tu opinión acerca de quién es Jesús, cuando realmente deberíamos decir, la Escritura nos revela que Cristo es tal. Jesús quiere proteger a sus discípulos precisamente de hacerse un concepto o una visión de él distorsionada. Esto lo vemos en el mandato de que subieran a la barca inmediatamente para que cruzaran el mar. Así empezaba el texto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse. Enseguida, inmediatamente, ¿después de qué? Si miramos el relato anterior, nos damos cuenta de que este suceso es relatado después de la multiplicación de los panes y los peces. Después de este milagro, un milagro sorprendente, un milagro que dejó a todo el mundo asombrado del poder y la maravilla que acababan de contemplar, después de ese momento tan espectacular, Jesús toma a los discípulos y literalmente los fuerza a entrar en la barca e irse. Como que los toma y los envía a cruzar el mar. Y la pregunta es, ¿por qué esa inmediatez? ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué ese enseguida, inmediatamente los mandó? Podríamos pensar que se hacía tarde, se estaba haciendo de noche, la gente tenía que volver a sus casas, de noche los caminos serían peligrosos, habrían ladrones, salteadores, por lo tanto podríamos pensar que Jesús se preocupó en ya cerrar todo esto y que cada uno se fuera a su casa por seguridad. Pero a la luz del texto paralelo que encontramos en el Evangelio de Juan, podemos ver cómo ese empujar de Jesús a los discípulos a irse era una manera de protegerlos de la multitud. No de las personas en sí, sino de los anhelos y esperanzas de las personas que se encontraban reunidas aquel día allí. Había empezado a correr un clamor en medio del pueblo que decía, como leemos en Juan 6, 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sigue el texto de Juan diciendo que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Claro, todo el pueblo había visto a Jesús hacer un milagro sorprendente, asombroso. ¿Quién no quiere un rey así? ¿Quién no quiere un gobernante así? Alguien que pueda proveer para nosotros con tanta facilidad. ¿Quién no quiere un Mesías así, que provea para todas nuestras necesidades? ¿No es bueno esto? ¿No es un buen deseo pensar en Jesús como el Rey que va a proveer para todas nuestras necesidades? Ese era uno de los anhelos y esperanzas. Sabemos que el pueblo en ese tiempo tenía unas expectativas y se estaban encendiendo al ver a Jesús actuando como lo estaba haciendo. ¿Cuál era su expectativa? El Mesías fuerte, poderoso, que entraría a la ciudad, echaría a los romanos y devolvería a Israel su gloria. Esa era la esperanza. Ese era el Mesías que estaban esperando. Y ahora tienen a Jesús allí haciendo ese gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién no quiere un rey así? ¿Quién no quiere un Mesías así? Pero estos no eran ni los planes de Jesús, no es el tipo de Mesías que había venido y no es el tipo de reino que Jesús había venido a inaugurar. Por eso Jesús los obligó a marcharse, para que no se contaminaran, no fueran influidos por ese sentir alrededor del pueblo, de la multitud, de que este es el profeta, este es el Mesías, con esa visión del Mesías proveedor. Jesús conocía bien los corazones de sus discípulos, sabe cuán fácilmente somos influenciables y conoce y sabe que cada uno puede tener sus visiones acerca de quién es Jesús y cuál es el reino. Así lo vemos en los discípulos. Jesús estuvo enseñándolos durante todo su ministerio. ¿Y os acordáis cuál fue la petición o la pregunta de los discípulos cuando Jesús iba a ascender a los cielos? Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Seguían pensando en un reino terrenal. Seguían esperando la gloria de Israel otra vez. Pensaban en términos terrenales. Jesús quiere proteger a sus discípulos de visiones y conceptos acerca de Él que no sean conforme a la realidad. Y no es la primera vez que vemos a Jesús queriendo proteger ese concepto. Podemos leer en las Escrituras como más de una ocasión qué sucede después de que Jesús sana a alguien, hace el milagro de sanar. Les dice, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque mantener en secreto el milagro que acaba de salir, que acaba de ocurrir. Porque ¿de qué predicaría esa persona? He aquí uno que sana enfermedades. Ese sería Jesús, un sanador de enfermedades. Pero Jesús es más que un proveedor para nuestras necesidades, es más que un mero sanador. Él es el Mesías de Dios, el Salvador de Israel, pero no como ellos esperaban o anhelaban, sino lo que ellos verdaderamente necesitaban. Fijaros el contraste entre las expectativas de los discípulos y la realidad. Los hombres veían la salvación como un reino terrenal. La salvación para ellos consistía en que el Mesías ocupara un trono. En cambio, Jesús había venido a inaugurar un reino celestial y el Mesías ocuparía no un trono, sino una cruz. Los hombres veían la opresión romana como el problema. La paz terrenal era su máximo anhelo. Jesús veía la ira de Dios por su pecado sobre ellos como su mayor problema y lo que más necesitaban ellos era el perdón de sus pecados. Veis que uno es el concepto, la esperanza, el anhelo de las personas y otra la realidad acerca de quién es Jesús. Jesús quería proteger a sus discípulos de que sus visiones no fueran conforme a la realidad. Por eso los mandó a irse, para que no hicieran un Jesús a la medida. Así tú y yo también debemos cuidarnos en el día de hoy, de no dejarnos influir por las multitudes, por aquellas enseñanzas, doctrinas o incluso anhelos personales acerca de la persona de Jesús y conformar nuestra visión de Él conforme a las Escrituras. Porque cada uno de nosotros podemos también ser afectados por diferentes corrientes, por diferentes pensamientos. Debemos protegernos de esto, de hacer un Jesús a la medida, conforme a lo que yo creo que Él debe ser. Yo creo que Dios debe ser, yo creo que, ¿verdad? Y hacemos un Dios a la medida. Hacemos un Jesús personalizado y eso no es el Jesús Salvador, eso es un ídolo. Es aquello en lo que tú crees, pero no es el Jesús que se ha revelado. Y es importante y fundamental que tu visión y mi visión acerca de la persona de Jesús esté moldeada por la verdad de la Escritura. Mira, muchos hoy todavía siguen cuestionando si la ira es uno de los atributos de Dios. Yo no creo que un Dios de amor pueda tener ira. Esa es tu visión acerca de quién es Dios, pero no se conforma a la realidad bíblica. Precisamente el problema del mundo es que la ira de Dios está sobre el pecador. Por lo tanto, mucho cuidado, tengamos discernimiento y que nuestra visión, nuestro concepto de Jesús sea conforme a lo que la Escritura dice. Si yo creo o anhelo o me gustaría una cosa y la Escritura dice otra, quien manda es la Escritura y yo debo someterme a la revelación bíblica. Así que Jesús, en primer lugar, vemos enviando a los discípulos lejos para protegerlos de esas corrientes que estaban empezando a circular acerca del Mesías. Así que los libra de un peligro. Y lo que vemos ahora es que los libra de un peligro y los mete en otro. ¿Sí o no? Leemos que suben a las barcas, despide a la multitud, Jesús se dirige a la montaña a tener comunión con el Padre y cruzan el mar y de repente, ¿qué sucede en la madrugada? Fuertes vientos, fuertes olas, una terrible tormenta les sorprende. Pelean horas y horas contra el mar y literalmente dice que el mar torturaba la barca. Sus vidas ahora están corriendo peligro. Literalmente está siendo torturada por el mar. Siempre que leo este texto,
me viene a la mente el mismo pensamiento. ¿Cuán fácilmente, sin esperarlo, sin aviso alguno, aparecen los problemas y las adversidades en nuestra vida? En ocasiones, como a ellos, en un momento en el que estamos mejor que nunca. Porque ellos acababan de ver un milagro increíble, asombroso, maravilloso. ¿Cómo estarían sus ánimos después de haber experimentado aquel milagro, al contemplar la multiplicación de los panes y los peces, al asombrarse al ver quién es Jesús? En un momento de ánimo, de repente pasan a estar luchando por sus propias vidas. Así sucede. Es posible que estemos en un momento muy bueno en nuestras vidas. Estamos buscando al Señor, creciendo en su conocimiento, sirviendo en este o en aquel ministerio, viendo mucho fruto, cuando de repente una adversidad se presenta en medio del camino. Uno está perfectamente sano, viviendo una vida saludable, buena alimentación, va al gym y de repente un análisis rutinario hace aparecer una enfermedad que cambia por completo tu futuro. Te tienes que replantear muchas cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un ser querido, el rechazo, la oposición. Los problemas y las adversidades vendrán sin avisar. De repente, no las programas en la agenda, te la encuentras. Ahora, un breve paréntesis. Esto no nos debe llevar a pensar uy, las cosas me están yendo muy bien, seguro que algo malo me va a pasar. No es esto. Estamos hablando de que vivimos en un mundo caído en el cual vamos a enfrentar adversidades. A veces vienen en nuestras vidas, a veces nosotros nos metemos en los problemas y luego tenemos que asumir las consecuencias. Pero si os dais cuenta, esos hombres están enfrentando una gran adversidad no por desobediencia, no por hacer las cosas mal, sino precisamente por obedecer a Jesús. Estaban donde estaban porque Jesús los había enviado allí. Le obedecieron, hicieron exactamente lo que Él les había mandado. No es que fueron unos imprudentes y se metieron en un problema. No es que no miraron la aplicación del tiempo de que iban a haber fuertes olas. No es que habían recibido esa alerta que hace ese ruido tan grande en el móvil que decía, cuidado, no cojáis barcas que se viene tormenta. No fueron unos imprudentes. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado. Tomaron la barca y cruzaron el mar. Nadie podía decirles que habían hecho mal. Nadie podía decirles, os habéis metido en este problema porque algo habréis hecho. No estáis en la voluntad de Dios, por eso estáis así. ¿Os suena esa forma de hablar? La de los amigos de Job, que somos tan fáciles de hacer, ¿verdad? Tienes un problema, algo habrás hecho. Y es cierto que en ocasiones, como dice Santiago, las enfermedades pueden venir por causa de algún pecado en nuestras vidas y la enfermedad es un buen momento para parar, examinar nuestras vidas, pero no siempre es así. Esos hombres estaban en medio de una adversidad, su vida corría peligro y nadie puede decirles es que no estáis en la voluntad de Dios, porque precisamente están donde están porque Jesús los ha mandado allí. Por lo tanto, no siempre que estamos en problemas debemos decir, uy, algo habrás hecho, algo tendrás que arrepentirte, algún pecado oculto tendrás que sacar a la luz. No, es posible que, como veremos en este texto, Dios ordena las pruebas, las aflicciones, las adversidades precisamente para que le conozcamos mejor, para que nuestro concepto de Él sea más conforme a la realidad. Por eso, como vemos aquí, cuando llegue la adversidad, no debemos sorprendernos, sino que debemos ver si realmente Dios está probando nuestra fe a través de ella. Porque es así. Si tienes fe, va a ser probada. Si tienes fe, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que esa fe madure. Es en esos momentos, cuando llega la adversidad, cuando las cosas se ponen en contra, cuando no entendemos, es cuando revelamos quién es el Jesús en el cual estamos confiando. Yo confío en que Dios va a proveer para mí. Pero ¿qué sucede cuando ya es la tercera semana y en el banco ya no hay nada? Nos preocupamos. Está bien,
Debemos buscar cómo vamos a comer. Pero duermes, descansas en la noche confiando en que tu Padre en los cielos va a proveer para ti. Llega la adversidad, las cosas se ponen complicadas, el mundo se pone totalmente en tu contra. ¿Cuál es el Dios en el que tú confías? ¿Cuál es su poder? Hoy hemos cantado en varias ocasiones acerca de su fidelidad. Él estará con nosotros hasta el fin. Él nos va a guardar a nosotros hasta el fin. ¿Crees esto? Lo creemos de mente, intelectualmente, cuando las cosas van bien. Cuando las cosas se ponen complicadas es cuando revelamos si creemos verdaderamente esto acerca de Él. Si creemos realmente que Dios es fiel. Si creemos realmente que Dios es poderoso. Si creemos realmente que Él es nuestro Padre en los cielos que va a cuidar de nosotros. Se revela, se sale a la luz cuando las cosas se ponen complicadas. Así que era necesario que los discípulos pasaran por esta adversidad para que fuera fortalecida al ser confrontados cara a cara con la identidad de este que anda sobre el mar. Y es curioso porque esta prueba, esta adversidad, fue ordenada precisamente para que ellos conocieran mejor quién es Jesús. Ahora, ¿tú sabes todo lo que han visto hasta el día de hoy? Hasta el momento de ahora, si tú lees el Evangelio, ellos han visto la sanación de la suegra de Pedro, la sanación de multitudes, de muchos enfermos de diferentes enfermedades, expulsión de demonios, la sanación de un leproso, la sanación de un paralítico, la sanación del hombre de la mano seca. Le han visto calmar los vientos y el mar con su palabra desde una barca sacudida por el mar. Lo han visto sanando a un hombre poseído por una legión de demonios. Le han visto sanar a una mujer que llevaba 12 años enferma. Lo han visto resucitar a la hija de Jairo. Y ahora acaban de verle multiplicar los panes y los peces. En el Evangelio de Marcos se nos está revelando la identidad de Jesús para que como llegando al capítulo 8, todo esto les llegue a responder a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy? Y vosotros, ¿quién decís que soy? A la luz de todo lo que han visto, ¿qué debían confesar ellos? Debía haberlos llevado a la realidad, a confesar que Jesús es el Mesías de Dios, el Salvador. Pero aún ahora debían ser confrontados, puestos cara a cara con Él, porque aún no entendían. Fijaros lo que dice el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este no es el endurecimiento con el cual fue endurecido el corazón de Faraón. Ellos no veían, ellos no habían conocido completamente a Jesús todavía, no veían, después de todos los milagros que os he dicho, ellos aún ahora van a ser sorprendidos al ver quién es Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que a lo largo de todo lo que han visto aún no entienden, aún dudan, aún se sorprenden al verle allí caminando sobre el mar? Estamos hablando de el letargo espiritual, de la anestesia espiritual. Decía alguien, la incapacidad para sacar las conclusiones necesarias de los milagros de Jesús. Negligencia pecaminosa por no reflexionar y meditar en aquellas maravillosas obras y el autor de ellas. Es decir, ellos vieron todos estos milagros y aún así no entendían. No les había afectado. Estamos hablando de un tipo de insensibilidad. Es algo así, para hacer un símil, como los callos que salen en las manos, ¿sí? Los que tocáis guitarra creo que os salen callos, los que trabajáis trabajos manuales, yo no tengo, siempre se han burlado de mí, tengo manos de informático, pero sabéis lo que es el callo, ¿no? Esa capa dura que se crea y ¿qué es lo que hace ese callo? Te hace perder la sensibilidad, ¿verdad? Tocas y esa capa dura, esa capa seca hace que toques, ¿verdad? Y se vuelve insensible. Siempre hago la misma broma con mi cuñado. Él ha trabajado en un asador argentino y se ha vuelto tan insensible que es capaz de tomar una brasa y colocarla en otro lugar. Es increíble. El trabajo con fuego los lleva a tener una insensibilidad
ese tipo de insensibilidad, ese tipo de callo, es el que se puede formar en el corazón de un creyente, que hace, que nos vuelve insensibles al Evangelio. En ese texto hay una advertencia para también nosotros hoy. Es posible ser un hijo de Dios, un creyente, y caer en este tipo de indiferencia hacia las verdades del Evangelio y nuestro Salvador. Como ellos, podemos ser expuestos al Evangelio, al precioso Salvador que es Jesús, sus maravillas, y no ser afectados por ello. Ver el poder de Jesús, ver su amor, ver su misericordia, ver su justicia, ver la gracia que ha mostrado para con nosotros, y que esto no nos lleve a la alabanza, que no nos lleve a caer de rodillas. Podemos ver el Evangelio y que sea algo tan familiar que leamos el Evangelio, escuchemos el Evangelio y no seamos confrontados por él. Que escuchemos del pecado en nuestras vidas y la lucha y no nos sintamos aludidos. Que escuchemos el Evangelio y digamos, ah, es el Evangelio, eso ya lo creí. Y creamos esa capa y la palabra ya no penetra. La palabra, nos hemos vuelto insensibles a esa palabra. La escuchamos como música de fondo, pero no tiene ningún impacto en nuestros corazones. Todo lo que estos hombres vieron los debía haber llevado a confiar, a creer en Jesús, pero aún dudaban. Tú y yo tenemos la revelación en las Escrituras, tenemos su palabra, y nuestro corazón puede volverse insensible. Podemos caer en la anestesia, escuchar el Evangelio y no ser transformados por él. Decía un pastor, nuestros corazones dejan de calentarse ante la exhibición que el Evangelio nos hace de las bellezas de su gracia. Nuestras conciencias dejan de agitarse cuando el pecado queda al descubierto y la palabra se convierte en poco más que ruido blanco espiritual, algo que fácilmente ignoramos. Qué terrible condición en la que nos encontramos, dice. Qué cerca de naufragar hemos estado en ese momento. Tal vez, como observa este pastor, como los discípulos en la barca aquella noche, sea necesario que el terror y el asombro provocados por un nuevo encuentro con Jesucristo revestido del Evangelio te sacudan y te devuelvan la ternura de corazón y la receptividad a su palabra, para que puedas creer que todo lo que dicen las Escrituras es verdad. Es decir, es posible que hayamos caído en la anestesia, es posible que nos hayamos vuelto insensibles al Evangelio, pero Dios no nos va a dejar en ese lugar. Es posible que nos tenga que sacudir, que nos tenga que traer alguna adversidad, alguna aflicción, alguna prueba que nos sacuda y nos haga volver a poner la mirada en Él y en su Evangelio. Y entonces lo conozcamos mejor. Entonces conozcamos con más claridad qué significa que Él es amor. Cuando entendamos con más claridad qué significa que Él ha sido misericordioso para con nosotros. ¿No os ha sucedido que después de la adversidad, en medio de la prueba, de la enfermedad, de la pérdida, sea cual sea la adversidad que ha venido a tu vida, es entonces donde has experimentado más grandemente el amor de Dios? ¿Acaso Dios ha cambiado? No, pero tu visión de Él ha crecido a través de la adversidad. Por lo tanto, es posible que Dios tenga que enviar sacudidas a nuestra vida para que nos despertemos y lo miremos y lo contemplemos y lo alabemos y nos caigamos de rodillas y lo confesemos y le celebremos. ¿Es así? Examina tu vida y ve si el Evangelio que lees en tu devocional cada día, el Evangelio que escuchas predicado, el Evangelio que escuchas en los distintos sermones, ¿está produciendo algún cambio en tu vida? ¿Te está llevando a maravillarte más de Jesús? ¿Te está llevando a enamorarte más de Él? Porque eso es cierto. Si entre nosotros, cuanto más tiempo conocemos, nos damos cuenta de que no somos tan fantásticos como somos, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasas con una persona, más descubres sus debilidades, ¿sí? Todos somos muy bonitos los domingos, pero vamos a pasar un tiempo juntos. Iremos descubriendo cosas de nosotros que no están tan bien.
Bueno, Jesús es alguien que cuanto más tiempo pasas con Él, más te enamoras de Él, más precioso es. Por lo tanto, Él hará lo que tenga que hacer para llevarnos a su palabra, para que le veamos y nos enamoremos más y más de Él. Y somos duros. Por eso a veces la prueba tiene que ser muy dura. Porque no queremos arrodillarnos, no queremos buscarle. Estamos tan anestesiados que parece que no hay nada que nos pueda despertar. Pero Dios hará lo que tenga que hacer para que nuestro concepto de Él sea más conforme a la realidad. Él dispondrá las circunstancias en tu vida para sacudirte de modo que corras hacia Él y puedas experimentar una vez más el Evangelio. Esa verdad trae consuelo y ánimo a nuestras vidas, porque como creyentes sabemos que las pruebas no son en vano, que la enfermedad no es en vano, que el dolor no es en vano, porque Dios lo usa para conformar nuestro carácter más al de Cristo. Por lo tanto, cuando estoy en medio de la adversidad, no viene a mi mente el pensamiento de ¿dónde está Dios? Sino que le pido, Señor, ayúdame a aprender lo que tenga que aprender a través de esta prueba. Sé que en ese momento Él no me ha abandonado, sino que me ha tomado en sus manos y está tratando conmigo para formar el carácter de Cristo. Ese es nuestro consuelo. Decía Spurgeon, el Señor obtiene a sus mejores soldados de las tierras altas de la aflicción. Así que esta es la buena noticia. Dios no nos ha abandonado. Y cuando la prueba pase, y te habrá pasado, miras atrás y dices, gracias Señor, porque a través de todo esto yo hoy te conozco mejor. Te amo más y entiendo más claramente la misericordia tan grande que tú has tenido para conmigo. Entiendo más claramente esa fidelidad porque no me has abandonado a pesar de que yo he intentado. Miramos atrás y nos damos gracias por esas tormentas que vienen a nuestras vidas, que sacuden y nos despiertan y nos llevan a Él. Y eso es lo que vemos en este texto, cómo Dios dispone esta prueba para que los discípulos puedan experimentar más claramente y conocer más claramente quién es este que anda sobre el mar. Y llegamos así al tercer punto, esa revelación de Jesús sobre sí mismo. ¿Cómo se revela Jesús en este texto? En primer lugar, y es el más evidente, como el Salvador que cuida y protege a su pueblo. Él es el buen pastor que cuida de las ovejas. No debemos temer en medio de la tormenta porque hay uno que cuida y guarda y nos guarda a nosotros. Mirad, ¿dónde estaban los discípulos? En medio del mar. ¿Dónde estaba Jesús? Allá en el monte, orando, orando al Padre, en comunión con el Padre. ¿Qué estaría pidiendo entre las muchas oraciones que estaría teniendo sus palabras con el Padre? Él estaría intercediendo por sus discípulos. Él estaría diciendo al Padre algo así como, Padre, sacúdelos, pero guárdamelos. Dales fuerte para que puedan despertarse, pero que no se pierda ninguno de ellos. Jesús estaría intercediendo por los suyos. Y así hace hoy en los cielos por ti y por mí. Nosotros levantamos nuestras oraciones, pero hay uno a la diestra del Padre que está intercediendo para que ninguno de nosotros se pierda. Él está orando por nosotros. Él tiene su mirada puesta sobre nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y guardarnos hasta el final y hará todo lo que tenga que hacer para que esto sea así. Ninguno se va a perder. Él es el buen pastor que nos llevará, nos acompañará en medio del valle de sombra de muerte. ¿Hasta dónde? Hasta los verdes pastos, hasta el agua fresca. Él es fiel. Él está atento. Fijaros, eran como las 3, 4 de la mañana y él estaba despierto. ¿Qué nos recuerda esto? Leemos en el Salmo 121, 3 y 4. Él no dejará resbalar tu pie, no se dormirá el que te guarda. He aquí el que guarda a Israel, no se adormezca ni se duerma. Nuestro Dios no se duerme. Nuestro Dios está atento a nosotros en todo momento. Él no se duerme. No resbalaremos. Él está atento. Él cuida de nosotros en todo momento. En las 4 de la mañana
y Él seguía intercediendo por su pueblo. Y en el momento determinado, Él fue y actuó. Ese es nuestro Dios. El Dios que cuida de su pueblo, que no se duerme y lo guarda. En segundo lugar, Él es el Dios que todo lo ve. Fijaos en una cosa. ¿Dónde están ellos? En medio del mar, como a 4 kilómetros. ¿Dónde está Jesús? Arriba del monte. ¿Qué dice el texto? ¿Dice que vio una luz por allá? No, dice que los vio remar con fatiga. Los vio a ellos. Él es el Dios que todo lo ve. No hay nada que se escape de su mirada. Él no vio una luz perdida en medio del mar. Él vio a hombres sufriendo, peleando contra el mar para salvar su vida. Él es el Dios que todo lo ve. Es aquel que está atento, es aquel que ve todas las cosas, es aquel cuya mirada está sobre sus hijos. No hay lugar en el que nos podamos esconder, no hay lugar en el que podamos estar en que nos perdamos de su mirada. Dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay un lugar en el que estamos fuera del alcance de la mirada de Dios. No hay lugar escondido, no hay lugar en el que nos pierda de vista. Ese es nuestro consuelo y nuestra seguridad. Allá donde estemos, su mirada está sobre sus hijos, sobre cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros, guardándonos, siendo fiel hasta el final. Por lo tanto, allá donde estás, donde nadie te ve, su mirada está sobre ti. Su cuidado, como el buen padre, está atento. No te perderás. No sé, aquí hay bastantes padres y hay algunos con bebés ya. Es una alegría. No, yo soy de aquellos que cuando vamos a un parque, cuando tenía niños pequeños, mi mirada estaba todo el rato sobre ellos. Sobre todo porque a Ethan, lo conocéis, él se pegaba con todo, siempre se hacía daño. Entonces yo siempre vigilando y no los podía perder de vista, porque ¿qué les pasará si les pierdo de vista? Y aún así se perdían de vista y se hacían daño. Nuestro Dios nos mira y no hay momento en que su mirada sea perdida. Nos ve en todo momento y nos guarda en todo momento. Y esa es nuestra seguridad. Hay uno que cuida de nosotros mejor de lo que podemos imaginar. Él nos salvó y Él mismo está dedicado a guardarnos hasta el fin. Por lo tanto, ¿a qué temeré? ¿A qué temeré si el Dios Todopoderoso, el Dios que es fiel, ha prometido guardarme hasta el fin? Esas verdades, como decía, las conocemos teóricamente, pero mi pregunta es, ¿de qué manera esto afecta a tu corazón? ¿De qué manera esto se refleja en tu día a día, en tu esperanza, en tu vida, en tu alegría, en tu gozo? ¿Cómo se ve todo esto? En tercer lugar, vemos cómo Jesús revela su divinidad. Es un evento fantástico. Esos hombres están en medio del mar peleando con una barca y de repente aparece un hombre caminando al lado de la barca. Fue asombroso, fue sorprendente. Se quedaron sin palabras, gritaron, ¡un fantasma! Jesús caminó sobre el mar. Y seguro que habéis escuchado, porque hay muchas personas hoy que intentan quitar todo lo milagroso de la Biblia, ¿verdad? Hablan de Jesús como un buen maestro, pero cuando escuchan cosas como que caminó sobre el mar, dicen, bueno, eso se lo inventaron los apóstoles, los discípulos, para hacer una imagen más divinizada de Jesús. Pero todas estas cosas son inventadas y empiezan a dar explicaciones alternativas a lo que pasó ese día. Hay quien dice que, bueno, vieron a Jesús caminando por la costa de lejos. Hay incluso, y eso es cierto, lo encontré buscando en su momento en Google, quien dice que aquella noche era muy fría y había como placas de hielo sobre el agua. Entonces me imagino a Jesús surfeando encima de esa capa de hielo hacia los discípulos. Es ridículo, pero es que hay muchas explicaciones que el hombre intenta dar a este milagro y se olvidan que precisamente este hombre que camina sobre el mar puede hacerlo porque es aquel por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Es decir, Él creó el universo. Él estableció las leyes físicas. Él estableció las propiedades de los elementos. Él es el creador. ¿Acaso Él no puede hacer lo que quiera con su creación?
¿Acaso el que creó todas las cosas y estableció las leyes y los valores de las diferentes fuerzas a la perfección? ¿Acaso no puede este hombre caminar sobre el mar y dominarlo? Aquellos que ponen en duda este milagro no recuerdan que Jesús es Dios mismo. Y esto es lo que quiere mostrarle a sus discípulos ahora. Vemos a Jesús caminando como queriendo pasar por delante de la barca. Y ellos se asombraron a ver la gloria de Jesús. ¿Os acordáis de un momento en el que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios pasó por delante de Moisés escondido en la peña? Ahora este mismo Dios está como queriendo pasar por delante de la barca y se pone al lado de sus discípulos. Y los discípulos se sorprendieron porque era increíble que este hombre estuviera ahí al lado, de pie sobre el mar. Ellos debían ver que este hombre es Dios mismo encarnado, el que anda sobre el mar. Así se describe a Dios en el Antiguo Testamento. Salmo 89. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Job 9:8. Leemos, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué debían llegar a la mente de esos hombres cuando vieron a Jesús ahí al lado parado sobre el mar? Él es el Dios encarnado. Eso es lo que tenían que ver. Cuando vieron la visión, cuando vieron a Jesús parado a su lado, se asombraron. Era necesario que Dios los llevara a este punto para que contemplaran que Jesús no es solo un profeta, que Jesús no es un mero maestro, que Él es Dios mismo encarnado, es el Dios eterno, el creador de cielos y tierra. Él es Dios mismo encarnado. Fue tan gloriosa la visión de Jesús allá al lado, que Jesús tuvo que decirles, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí vemos una cosa, la visión de la gloria de Dios en Cristo en ese momento es más aterradora que los vientos y la tormenta y el mar. Jesús no les dijo, no temáis de las olas del mar. No les dijo, no temáis del viento fuerte. Le dijo, no temáis, yo soy. Porque la visión de la gloria de Dios en Cristo es asombrosa, es maravillosa, es aterradora. Eso es lo que vieron ellos. Fueron puestos cara a cara con la gloria del mismo Dios, caminando sobre el mar, dominando las fuerzas. Ahora déjame preguntarte, ¿es así de asombroso el Jesús que profesas creer? Cuando ves esa respuesta a los discípulos al contemplar la gloria de Dios en la persona de Jesús, esa gloria de Jesús, te sorprende y te dice, yo nunca lo he visto así. ¿Qué sucede? Hemos llegado a domesticar a Jesús. Jesús es aquel que me ayuda cuando no llego a final de mes. Jesús es aquel que me ayuda en los exámenes. Jesús es aquel que... Di lo que quieras. Lo domesticamos. ¿Te das cuenta de quién es Jesús? Él es el Dios eterno. Contemplarle, contemplar su gloria revelada, nos ha de llevar a asombrarnos, a maravillarnos, a quedarnos con la boca abierta, a arrodillarnos, a reconocerle como el Señor. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si fuéramos más conscientes de quién es Jesús? ¿Cómo el mero hecho de venir hoy aquí al culto cambia? No sé cómo has venido. Si corriendo, porque llego tarde, no encuentro aparcamiento. ¿Cuál ha sido tu preparación para el día de hoy? ¿Vengo al culto, que es lo que hacen los cristianos los domingos? ¿O soy consciente de que vengo a la presencia del Rey a traer mis alabanzas, a traer mi adoración y a escuchar su palabra para ser edificado y ser transformado? ¿Somos conscientes de que vivimos en la presencia del Rey? ¿Somos conscientes de quién es Jesús? Ellos fueron puestos cara a cara con esa gloria de Jesús.
Fue tan sorprendente que Jesús les dijo, no temáis. ¿Es así para ti? ¿Eres consciente de quién es? Decía un pastor, si Jesús nunca tiene que decirte no temas cuando estás en su presencia, todavía no tienes una visión bíblica del Cristo que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una historia sobre la revelación y desafía a nuestro Jesús domesticado y manso. Estar en su presencia es algo solemne y temible. ¿Es este Jesús para ti? Piensa bien en ello. ¿Quién es delante del cual estás viviendo? Esto cambiará tu vida personal, tu vida devocional, tu vida en matrimonio, tu vida como ciudadano, tu vida como trabajador, tu vida como miembro de la iglesia. Cambiará todo cuando tú vives a la luz de quién es aquel que te salvó. Porque este texto tiene que ver más con quién es Jesús que con lo que Jesús hace por nosotros. Porque es cierto, en medio de la tormenta confía, Él está contigo. Él guardará tu vida. Ahora, lo que quiero que veas es que lo más importante, la mayor de las tormentas y adversidades que uno puede pasar, no son los problemas en el trabajo, no son los problemas familiares, tiene que ver con el pecado y con la ira de Dios que está sobre los hombres. Y aquí es donde recordamos a aquel que sufrió la peor de las tormentas, que atravesó la peor de las tormentas, sobre el cual pasaron las olas del juicio de Dios, al cual nadie vino a rescatar, nadie vino a por él. Jesús fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Sobre él cayó toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos. El juicio de Dios cayó sobre él. Nadie lo acompañó. Todos sus amigos lo abandonaron. Incluso aquel que le dijo, yo estaré contigo hasta el fin, yo estaré contigo, lo abandonó también. Todo el mundo lo abandonó. El Padre lo desamparó. Solo atravesó esa gran tormenta. La ira de Dios cayendo sobre él, pagando él por nuestros pecados, sufriendo la muerte que tú y yo merecíamos. Y él murió en nuestro lugar, en aquella cruz. La buena noticia es que él al tercer día se levantó, venciendo al poder de la muerte, venció al poder del pecado y en él hay salvación. Y esa es nuestra esperanza. Él mató a la muerte, él venció a la muerte. Ya no hay nada que tú y yo podamos temer. La mayor de las tormentas que uno jamás va a atravesar, que es el juicio de Dios, tú y yo ya hemos sido librados, porque hay uno que ha pagado por nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra esperanza. Sea lo que venga por delante, yo sé que el día que esté delante de Él, yo voy a ser librado, voy a pasar a disfrutar de Él por toda la eternidad, porque Cristo pagó por mis pecados. Esa es la victoria que Él nos ha dado. Ese es el Jesús que nos ha salvado. Ese es el precioso Evangelio. Y tú y yo debemos ser confrontados con esa realidad. ¿De qué manera el Evangelio cambia tu vida, cambia tus anhelos, cambia tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de vivir? ¿De qué manera la esperanza de la vida eterna te hace ver todas las cosas en otra perspectiva? Piensa en ello. Y por último, quizás estás hoy aquí y realmente no has conocido a este Jesús. Realmente has escuchado de Él, pero no le has conocido personalmente. Y lo que estoy hablando es que precisamente este Jesús no es un mero maestro, es el Dios que tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Es el Dios al cual has ofendido, es el Dios al cual has sido rebelde, es el Dios delante del cual eres culpable por tus pecados. Pero la buena noticia es que Él vino a la cruz a morir por tus pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Porque un día te presentarás delante de Él y esa imagen será temible y terrible. Ese día todo el mundo doblará sus rodillas delante de Él. Todo el mundo lo confesará como el Señor. Su iglesia con alegría y con gozo porque el Señor ha venido a por nosotros.
Pero aquellos que no habéis creído, que seguís rebeldes hoy, aquel día veréis esa imagen y será terrible. Y querréis esconderos porque no la querréis ver. Querrás ir a la cueva y esconderte, pero no te podrás esconder. Decía alguien, querrás que la muerte te esconda de su presencia y la muerte huirá. No podrás irte de la presencia del Dios terrible que viene a castigarte por toda la eternidad, por tu pecado, por tu rebeldía. Por eso ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados para que aquel día no lo recibas con terror, sino con esperanza y con gozo y con alegría. Ven hoy porque no sabes cuándo es el día en que Él vendrá a por ti. Y todas las tormentas que estás pasando en esta vida simplemente te están apuntando a esa tormenta final, a ese juicio final. Así que Dios te está advirtiendo día tras día para que lo busques y puedas ser librado de aquel día final. Que el Señor os bendiga.